¿Alguna vez has escuchado los susurros de un lugar maldito, una casa que parece viva, alimentándose del miedo de quienes se atreven a entrar? En el corazón de un pueblo olvidado se encuentra la mansión Ashford, abandonada pero inquietantemente vigilante, escondiendo secretos que nadie osa mencionar. Esta noche, desentrañamos una historia que parece arrancada directamente de las oscuras profundidades de un archivo de creepypasta. Esta es la historia de Henry, un hombre cuya curiosidad lo llevó por un camino donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanece. Mientras la tormenta ruge y las sombras crecen, prepárate para un descenso a la oscuridad que puede quedarse contigo mucho después de que se cuente esta historia. Bienvenidos a la pesadilla de Ashford. En un remoto pueblo en lo profundo de las montañas, donde los habitantes vivían aislados del mundo, había una vieja y deteriorada casa. Esta casa había estado abandonada durante muchos años, pero nadie se atrevía a acercarse. Todos en el pueblo la conocían como la casa de la familia Ashford, la familia más rica de la zona en algún momento. Se rumoreaba que la familia Ashford había vivido en la casa durante muchos años, pero nunca revelaron nada sobre sus vidas. Guardaron todo en secreto, especialmente sobre el vigilante nocturno, una figura misteriosa que siempre estaba presente en la casa después del atardecer. Elías era el vigilante nocturno de la familia Ashford. Era un hombre de mediana edad que siempre vestía un traje oscuro y llevaba un sombrero que ocultaba su rostro. Nadie lo había visto sonreír o entablar conversación alguna vez. Su trabajo era sencillo: proteger la casa de intrusos, asegurándose de que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas cada noche. A pesar de lo aparentemente fácil de su tarea, Elías nunca cometió un error. Los aldeanos a menudo hablaban de él como si fuera más que humano, una figura fría y distante que realizaba su trabajo con una precisión aterradora. Una noche de invierno, el pueblo fue azotado por una tormenta feroz como no se había visto en años. Los truenos resonaban en la distancia, y rayos dentados dividían el cielo nocturno, iluminando momentáneamente los densos bosques que rodeaban la zona. Un viento aullador barrió el valle, chillando mientras golpeaba las casas, sacudiendo contra ventanas y arrancando ramas de los árboles antiguos. La lluvia caía implacablemente, tamborileando sobre los tejados y lavando las calles empedradas como si fueran un río. Mientras la tormenta rugía, el pueblo se acurrucaba en el miedo. Velas parpadeaban en las ventanas, y los niños se aferraban a sus padres, sobresaltándose con cada trueno. Cuando la tormenta pasó, dejó tras de sí una escena de desolación. Ramas rotas cubrían las calles, y varias casas mostraban ventanas rotas o tejados dañados. El pueblo, antes acogedor, ahora parecía maltrecho y desolado bajo la luz gris del amanecer. Henry, un joven aprendiz de herrero, había pasado la noche en el taller reparando herramientas dañadas por la tormenta. Salió para inspeccionar las consecuencias, el aire húmedo y frío contra su rostro.
El aroma de la tierra mojada y la madera empapada llenaba la mañana. Charcos de agua fangosa se acumulaban en las calles irregulares, y el sonido distante de los cuervos resonaba ominosamente desde el bosque. Mientras se dirigía a casa, el camino de Henry lo llevó más allá de la vieja casa Ashford. La furia de la tormenta solo había acentuado su estado de deterioro. El tejado ya hundido parecía al borde del colapso, y la hiedra trepaba sin control sobre las paredes de piedra agrietadas. Fragmentos de vidrio roto de una de las ventanas del piso superior brillaban en el suelo, y el jardín era un caos de malas hierbas arrancadas y ramas caídas. A pesar de su deterioro, había algo inquietantemente intacto en la casa. Se mantenía como si estuviera intacta por el caos de la tormenta, su oscura silueta proyectando una sombra imponente incluso en la pálida luz de la mañana. La visión le dio escalofríos a Henry, aunque no podía explicar por qué. Se dijo a sí mismo que solo era una casa vieja, nada más. Sin embargo, mientras pasaba, algo llamó su atención. Por el rabillo del ojo, vio movimiento en una de las ventanas del piso superior. Era sutil, un leve parpadeo de una sombra, como alguien que pasaba detrás del vidrio agrietado. Se detuvo, entrecerrando los ojos para distinguir la figura, pero desapareció tan rápido como había aparecido. La curiosidad y la inquietud lo invadieron por igual. ¿Podría haber sido Elías? Pero todos en el pueblo creían que Elías había desaparecido junto con la familia Ashford años atrás. Tal vez solo era su imaginación, pensó, o tal vez un animal buscando refugio de la tormenta. Pero cuando Henry se acercó a la puerta de la entrada, el vello de la nuca se le erizó. El aire alrededor de la casa parecía antinaturalmente quieto, como si la tormenta hubiera drenado todo sonido y vida del área. No se escuchaban pájaros, no se movían las hojas, y ni siquiera el viento parecía acercarse a ese lugar. Henry dudó, mirando el camino vacío detrás de él. Consideró irse, pero algo, ya fuera curiosidad o un inexplicable tirón, lo obligó a investigar más. La puerta chirrió fuertemente cuando la empujó, el sonido rompiendo el inquietante silencio. Henry avanzó cautelosamente por el jardín cubierto de maleza, sus botas crujían en el sendero de grava mojada. Cuanto más se acercaba a la casa, más pesada se sentía la atmósfera, presionando contra su pecho como un peso invisible. La puerta principal se alzaba ante él, ligeramente entreabierta, balanceándose suavemente como si lo invitara a entrar. Se detuvo, mirando el oscuro interior más allá. Una parte de él gritaba que se diera la vuelta, que abandonara la casa y nunca regresara. Pero otra parte de él, curiosa, temeraria e incapaz de resistir, extendió la mano y empujó la puerta para abrirla. Henry entró en la casa Ashford, y la puerta se cerró chirriando detrás de él, sumiendo el vestíbulo en un silencio opresivo. El aire dentro estaba viciado, cargado con el olor a madera húmeda y podredumbre.
Una luz tenue se filtraba a través de las ventanas agrietadas, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Su aliento formaba nubes nebulosas en el aire inusualmente frío, y sus pasos resonaban de manera inquietante en el suelo de madera que crujía bajo sus pies. Examinó los alrededores. La que una vez fue una casa majestuosa ahora era una cáscara de lo que había sido, con telarañas cubriendo las arañas de luces ornamentadas y los muebles cubiertos con sábanas blancas desgastadas. Los marcos de las fotografías colgaban torcidos en las paredes, con el vidrio roto y los rostros en su interior desvanecidos en el olvido. Un reloj en la pared hacía tic-tac débilmente pero de manera irregular, como si luchara por mantener el tiempo. Mientras Henry avanzaba más en la casa, escuchó ruidos tenues, golpes suaves y rítmicos que parecían venir de arriba. Al principio eran sutiles, pero se hacían más fuertes con cada paso que daba. El sonido resonaba por los vastos pasillos, como el lento arrastre de algo pesado sobre el suelo. Su pulso se aceleró, pero su curiosidad lo empujó a seguir adelante. Al pie de la gran escalera, dudó. La oscuridad en la parte superior parecía viva, moviéndose y palpitando como si lo esperara. Tragó saliva con dificultad, reuniendo su valor, y comenzó a subir los crujientes escalones. Cada paso gemía bajo su peso, y el ruido de arrastre arriba se hacía más fuerte, acompañado de un leve sonido de jadeo, como si alguien luchara por respirar. Al llegar al rellano, Henry se encontró en un largo pasillo. Las puertas a ambos lados estaban entreabiertas, revelando destellos de habitaciones desoladas y en ruinas. El sonido del jadeo parecía provenir de la última puerta a la derecha, la habitación de Elías. El corazón de Henry latía con fuerza mientras se acercaba, el pasillo se volvía más frío con cada paso. Cuando finalmente llegó a la puerta, se detuvo. La puerta estaba ligeramente abierta, y una corriente de aire helado escapaba por la rendija, trayendo consigo un tenue hedor rancio que le provocó arcadas. Empujó la puerta con manos temblorosas y entró. La habitación estaba débilmente iluminada por una sola vela parpadeante en una mesita de noche. Al principio, parecía vacía. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado descascarado, y los muebles eran escasos: una cama, un armario y un espejo agrietado en la pared del fondo. Pero luego sus ojos se fijaron en la figura que yacía en la cama. El cuerpo de Elías estaba rígido e inerte, su rostro pálido y demacrado. Sus ojos estaban muy abiertos, mirando fijamente al techo, y su boca estaba ligeramente entreabierta como si estuviera congelada en un último suspiro. Pero lo que realmente horrorizó a Henry fueron las manos de Elías. Estaban retorcidas y alargadas, los dedos doblados de manera antinatural hacia atrás como si una fuerza invisible los hubiera tirado. Profundas marcas estaban grabadas en el marco de la cama, como si hubiera arañado con desesperación. El aire en la habitación se volvió más pesado, y Henry sintió una presencia,
un peso sofocante que lo presionaba. De repente, el espejo en la pared captó su atención. En su superficie agrietada, vio algo moverse detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Cuando miró de nuevo al espejo, Elías ya no estaba acostado en la cama. En cambio, estaba de pie detrás de Henry, su rostro distorsionado en una espantosa y antinatural sonrisa. Sus ojos eran vacíos agujeros negros, y sus dedos alargados temblaban como si estuvieran listos para atacar. Henry retrocedió tambaleándose, chocando contra una silla. Su pecho se tensó, y el pánico corrió por sus venas mientras Elías comenzaba a moverse. Los movimientos de la figura eran espasmódicos y antinaturales, como si su cuerpo fuera un títere manipulado por hilos invisibles. La cabeza de Elías se inclinó hacia un lado, emitiendo un crujido fuerte, y su sonrisa se ensanchó de manera imposible, revelando dientes desiguales y afilados. «Aléjate», gritó Henry, pero su voz era débil y temblaba de miedo. Corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, como si estuviera controlada por una mano invisible. Tiró del pomo con todas sus fuerzas, pero no se movió. Detrás de él, Elías emitió un siseo gutural, un sonido que resonó profundamente en los huesos de Henry. La habitación se oscureció, la vela parpadeante se apagó por una fuerza invisible. Elías comenzó a avanzar, sus largos dedos rascando las paredes, dejando profundos surcos en la madera. Henry se giró y corrió hacia la ventana, con la esperanza de romperla y escapar, pero cuando llegó, el cristal ya no era transparente. En su lugar, reflejaba la habitación como si fuera un segundo espejo. En el reflejo, Elías se movía más rápido, casi teletransportándose más cerca de Henry con cada parpadeo. «Déjame salir», gritó Henry, golpeando el vidrio. Pero entonces, el reflejo comenzó a cambiar. La figura en el espejo ya no era Elías. Era Henry, pero torcido, demacrado, con los mismos ojos negros vacíos y la grotesca sonrisa que Elías tenía. La realización lo golpeó como un puñetazo, y cayó de rodillas. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, las paredes se movían y palpitaban como si estuvieran vivas. Detrás de él, la sombra de Elías se agrandó, más oscura y amenazante, envolviéndolo en un abrazo sofocante. Con un último estallido de adrenalina, Henry se lanzó de nuevo hacia la puerta. Esta vez, se abrió de golpe, revelando no el pasillo, sino un remolino de sombras y susurros. Las voces pronunciaban su nombre, llamándolo, prometiéndole escape, aunque impregnadas de un peligro palpable. Henry dudó solo un momento antes de que Elías se lanzara hacia él. Sin otra opción, Henry se sumergió en la oscuridad. La oscuridad envolvió a Henry completamente, devorándolo. Sintió que caía, precipitándose a través de un vacío interminable, ingrávido pero abrumado por una presión aplastante en el pecho.
Susurros distantes giraban a su alrededor, volviéndose más fuertes con cada segundo. Sus palabras ininteligibles pero llenas de malicia. Arañaba la nada, desesperado por agarrarse a algo, pero sus manos solo encontraban el frío y sofocante aire. Entonces, con un golpe seco, Henry aterrizó en suelo firme. Un dolor recorrió su cuerpo mientras se incorporaba, respirando con dificultad. Ya no estaba en la habitación de Elías ni siquiera en la casa Ashford. En su lugar, estaba en una vasta y desolada extensión envuelta en un crepúsculo perpetuo. El suelo bajo él estaba agrietado y ceniciento, y el aire era espeso con un hedor sulfúrico. El paisaje era espeluznantemente estéril, salvo por árboles retorcidos y nudosos que parecían retorcerse en una agonía invisible. A lo lejos, podía ver un tenue resplandor, una luz parpadeante y antinatural que lo llamaba. Vaciló, pero los susurros detrás de él se hicieron más fuertes, empujándolo hacia adelante. Retroceder no era una opción, lo que lo había perseguido a través de la casa aún estaba allí, esperando en las sombras. Henry comenzó a caminar, sus pasos crujían en el suelo quebradizo. El resplandor se hacía más brillante a medida que se acercaba, revelando una puerta masiva y antigua incrustada en la tierra. La puerta estaba hecha de madera oscura y desgastada, tallada con símbolos que pulsaban débilmente como si estuvieran vivos. Irradiaba una energía ominosa que le ponía la piel de gallina, pero sentía una inexplicable compulsión de abrirla. Cuando extendió la mano para tocar la puerta, los susurros cesaron, reemplazados por un silencio opresivo. El silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Vaciló un momento y luego empujó la puerta para abrirla. Al otro lado de la puerta había un gran salón, increíblemente amplio, su techo abovedado desapareciendo en las sombras arriba. Las paredes estaban revestidas de espejos ornamentados, cada uno reflejando no a Henry, sino escenas de su vida. Se vio a sí mismo de niño, jugando en los campos cerca de su casa, de adolescente, trabajando en la fragua del herrero, y de joven, caminando por primera vez frente a la casa Ashford. Los reflejos se torcían y deformaban, mostrando momentos que había olvidado hace mucho tiempo, o que había intentado olvidar. En el centro del salón estaba una figura. Era Elías, o al menos lo que una vez fue Elías. Su cuerpo era esquelético y alargado, su rostro una grotesca máscara de descomposición. Sus ojos huecos miraban directamente a Henry, y cuando habló, su voz era un coro de tonos superpuestos, profundos, roncos y resonantes con desesperación. «No deberías haber venido aquí», dijo Elías, su voz reverberando por el salón. Henry dio un paso atrás, con las manos temblorosas. «¿Qué es este lugar? ¿Qué te pasó?» «Este es el intermedio», respondió Elías, señalando los espejos. «Un lugar donde el pasado, el presente y el futuro colisionan. Yo también fui como tú, atraído por la curiosidad.
Pero esta casa nos atrapa. Se alimenta de nosotros. El cuerpo de Elías comenzó a cambiar, su forma esquelética se rompía y reformaba en algo aún más aterrador. Sus dedos se alargaron más, sus extremidades se torcieron en ángulos imposibles, y su sonrisa se ensanchó hasta partir su rostro en dos. «Debes tomar mi lugar», siseó Elías, su voz ahora un gruñido gutural. «La casa exige un vigilante». Henry giró sobre sus talones y corrió, con el corazón latiendo con fuerza mientras Elías lo perseguía. El salón parecía estirarse infinitamente, los espejos se difuminaban en un remolino caótico de imágenes. Podía escuchar a Elías detrás de él, el raspado de sus garras contra el suelo y los gruñidos guturales que crecían en intensidad. Mientras corría, los espejos comenzaron a romperse, uno por uno, lanzando fragmentos por el aire. Cada espejo roto liberaba una ráfaga de viento helado que drenaba sus fuerzas. Tropezó y cayó al suelo, los fragmentos de vidrio cortándole las palmas. Cuando levantó la vista, vio su reflejo en los restos irregulares de un espejo roto. No era su cara la que lo miraba, era la siniestra sonrisa torcida de Elías. Desesperado, Henry vio una luz tenue al final del salón. Reuniendo cada pizca de fuerza que le quedaba, se puso de pie y corrió hacia la luz. Detrás de él, Elías rugió, el sonido sacudiendo los cimientos del salón. Al alcanzar la luz, Henry se lanzó hacia ella, preparándose para lo desconocido. Henry despertó tendido en el suelo fuera de la casa Ashford, con el sol de la mañana atravesando las nubes. Por un momento, pensó que todo había sido una pesadilla. Pero al ponerse de pie, notó a los aldeanos reunidos cerca, mirándolo con ojos grandes y llenos de miedo. Intentó hablar, pero su voz salió como un susurro ronco. Se giró hacia un charco de agua de lluvia y vio su reflejo. Lo que le devolvió la mirada no era su rostro, sino los ojos vacíos y negros y la grotesca sonrisa torcida de Elías. Henry entendió la verdad, no había escapado. La casa lo había elegido, y ahora él era el nuevo vigilante nocturno. Desde ese día, los aldeanos hablaron de una figura sombría que se veía en las ventanas de la casa Ashford, una presencia silenciosa e inquietante que nunca se iba. Y en las noches tormentosas, si te atrevías a escuchar con atención, podías oír el sonido de pasos arrastrándose y resonando por los pasillos. Y así, la historia de Henry termina donde comenzó, en las sombras de la mansión Ashford, un lugar que no solo acecha la noche, sino que reclama a aquellos que se atreven a desentrañar sus secretos. Los aldeanos todavía susurran sobre la casa, y en las noches tormentosas, algunos juran ver una figura moverse en las ventanas, observando, esperando. Tal vez sea Henry, o tal vez sea la casa misma, siempre hambrienta de otra alma. Gracias por acompañarme esta noche mientras nos adentramos en las profundidades escalofriantes de esta historia inspirada en creepypasta. Recuerda,
La curiosidad puede ser una fuerza poderosa, pero también puede llevarnos a lugares que es mejor dejar sin explorar. Que tengas buenas noches y que tus sueños estén libres de pasillos oscuros y sombras de ojos vacíos. Hasta la próxima historia.